El tema de hoy es la trampa de complacer a la gente. Ugh, la trampa de complacer a la gente. Y ojo, este tema le cabe a jóvenes, a grandes, a personas de la tercera edad. Es decir, esto nos cubre absolutamente a todos. Y vamos a mirar bajo la luz de la palabra de Dios cómo nosotros podemos vencer esto que muchas veces hemos caído, yo he caído en esto, en querer agradar a las demás personas y lo que es peor, complacerlas. Ojo, desde esa complacencia en donde menguamos nosotros y buscamos muchas veces exaltar a las otras personas. Así que quiero invitarlos para aquellos que puedan ir al libro de Primera de Samuel. Recuerden que esto debe ser con Biblia, porque si no es con Biblia se convierte en un mensaje motivacional más. Vamos para el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 7. Y esta historia es brutal. Y vamos a aprender cinco errores que nos llevan a caer en la trampa de complacer a la gente. Y dice así, Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de los Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Bien, resulta que Dios le dio la orden a Saúl que fuera y matara a los amalecitas y no dejara nada vivo. Mejor dicho, hasta los boxers de todos los quemaba. Matar a todo el mundo. Esa fue una orden de Dios. Y si nos vamos ahora a ese mismo libro, 1 Samuel capítulo 15, y nos vamos para el versículo 22, resulta que Dios le habló al profeta Samuel y le dijo, vea, profeta Samuel, vaya y dígale a Saúl que como no me obedeció, la embarró, y yo le voy a quitar el reinado. Y dice así, en el capítulo, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, dice, y Samuel dijo, le dice Samuel al rey Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, y esto es brutal, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Wow. Dios valora más que tú le obedezcas que cualquier otro sacrificio que tú puedas hacer. Si te han dicho que tú te debes ir de rodillas a cualquier parte, si te han dicho que debes hacer ciertas cosas para buscar agradar más a Dios, es un error. Dios ama más el obedecer que los mismos sacrificios. Y acá lo está diciendo. Y fue lo que hizo el rey Saúl. Desobedeció. Versículo 23 dice, porque como pecado de adivina, ojo esto es una cosa loca, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, si tú eres una persona rebelde, tiene que ver con ocultismo, ¿sabías? De hecho, uno de los valores o características de Lucifer, que después fue Satanás, es que se rebeló. Y yo he escuchado a personas que dicen, no, es que yo soy un rebelde sin causa. Muy bien, aplauso. Tienes una característica fundamental de Satanás. Bienvenido al grupo de los que son rebeldes como Satanás. Y dice lo siguiente, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 24, y es el que tiene que ver con el tema. Dice así, entonces Saúl dijo a Samuel, ojo pues, pilas, que esto se pone bueno. Y dice así, versículo 24, esto es una bomba. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado, dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque ojo, la clave del tema de hoy dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Nótese en la parte donde dice, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Wow. ¿Esto qué significa? ¿Cuántas veces hemos buscado hacer cosas que no debemos o que no queremos por temor a las demás personas? Ugh. Esto le debe caer a más de uno. A mí me ha caído. Muchas veces hacemos o dejamos de hacer cosas por temor a los demás. Ahora bien, peligro número uno. Ojo, peligros de complacer a la gente. Son cinco. Vamos para el primero. Y dice así, el buscar o el querer complacer a las demás personas.
te hará perder la voluntad de Dios en tu vida. Wow. Dice en mis notas, cuando tu enfoque está en agradar a los demás, terminas caminando fuera del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque como dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno o servirá al otro. Trampa número 2. Cuando buscamos complacer a las demás personas, eso impide que nuestra fe crezca. La fe, mis queridos amigos, se fortalece cuando creemos en lo invisible, no cuando nos conformamos con aceptar lo de los demás. Chicos, debemos aprender algo. Debemos aprender a avanzar, incluso cuando nadie nos está viendo o cuando no recibimos el aplauso de nadie. Trampa número 2. Cuando buscamos complacer a los demás, eso impide que nuestra fe crezca. Recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe, ojo, la fe espera lo imposible y ve lo invisible. Te lo repito. La fe ve lo invisible y espera lo imposible. Es decir, que si tú de una u otra manera estás buscando o estás agradando a los demás por temor, no te está permitiendo avanzar en fe. Y repito, la fe ve lo invisible y espera lo imposible. Wow. A veces por temor buscamos ceder a nuestros principios y agradar a los demás. A veces por temor a perder, a veces por temor a que nos salgan algo, a veces por buscar un amor, a veces por buscar la validación. Y eso es un error que te aleja de la verdad y del amor de Dios. Trampa número 3. Cuando buscamos agradar a las demás personas. Evidencia una desventaja emocional. Mis queridos amigos, nuestro valor, tu valor y el mío no depende de las opiniones de los demás, sino de las promesas de Dios. Wow, te lo repito, te lo repito. Trampa número 3, desventaja emocional. Nuestro valor no depende de las opiniones de los demás, sino de las promesas de Dios. Pregunta, ¿conocen las promesas de Dios? Ok, ¿las quisieran conocer? Ok, váyanse para este libro y aquí están. Hay tantas promesas que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Muchachos, y ustedes saben que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es decir, es imposible en la naturaleza de Dios que mienta. Y como les había dicho anteriormente, es imposible que Dios puede hacer muchas cosas, entre otras cosas también, o sea, muchas las puede hacer, pero hay algo que Dios no hace, y es defraudarte. Qué lindo. Dios puede hacer muchas cosas, pero algo que Dios no hace es defraudarte. Bien, vamos para la trampa número 4. Trampa número 4. Y dice así. Espero que estés tomando nota y el referente es la historia del rey Saúl, porque el rey Saúl, por buscar agradar al pueblo, desagradó a Dios, por temor del pueblo. Nosotros, mis queridos amigos, miren, yo siempre he creído que la verdad es para valientes. Si yo les preguntara a ustedes qué es la verdad, ¿qué me responderían? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes si yo les preguntara, para ti, qué es la verdad? Y algunos me pueden decir que es un concepto y me pueden decir definiciones muy románticas. Pero miren, llevo estudiando este tema de la verdad también mucho tiempo y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre sino por Él. Cristo es el camino, el único camino, es la verdad y la vida. Hoy en día muchos están engañados porque no conocen la verdad y la verdad es una persona y se llama Cristo. Trampa número 4 de querer agradar a los demás. Y es que cuando nosotros buscamos agradar a los demás, eso nos conduce a otros pecados.
La palabra pecado significa separación. Pecar nos aleja de Dios, nos separa y el querer buscar o agradar a las personas por cualquier razón te lleva a otros pecados. En el libro de en el libro de Marcos, bueno, en los evangelios, en los cuatro evangelios realmente, en el libro de Marcos capítulo 15, versículo 15, Poncio Pilato, cuando a Cristo le están haciendo el juicio, Poncio Pilato, por buscar agradar al pueblo, entregó a Cristo, entregó a Dios mismo, por buscar agradar, él conociendo que Cristo es inocente, lo entregó, por buscar agradar al pueblo. Miren qué cosa tan loca. Muchas razones nos llevan, muchos elementos nos llevan a buscar agradar a las demás personas. Mis queridos amigos, lo más importante en nuestra vida, en tu vida y en la mía. Ojo, no estoy diciendo que sea fácil, porque mis queridos amigos, esto no hay que creer en el romanticismo. No, o bueno, para mí no ha sido fácil. Muchas veces buscamos agradar a las demás personas, a familiares, a nuestra pareja, a los padres, etcétera, etcétera. Y nosotros debemos buscar de manera valiente e intencional, buscar agradar a Dios. Y muchas veces, como le pasó a Saúl, por temor, buscó agradar a otras personas y desobedecer a Dios mismo. Punto número 5. La quinta trampa por buscar agradar a los demás es que buscar agradar a los demás produce hipocresía. Mis queridos amigos, el querer caer bien a todos nos obliga a usar máscaras. Wow, sí. Quiero invitarlos a que vamos al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8. Y miren lo que dice. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, dice así, Mateo, capítulo 15, versículo 8. Miren lo que dice. Dice, voy a empezar desde el 7 y dice así, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pregunta. De 1 a 5 siendo 5 mucho, ¿qué tan cerca estás de Dios genuinamente y no hipócritamente? No sé si esa palabra existe. ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Cómo están? Hay algo que me parece muy fuerte y resulta que Cristo dijo, en los últimos días o en aquellos días vendrás delante de mí y me dirás, Jesús, pero es que yo hice milagros, es que yo hice fundaciones, es que yo prediqué de ti, es que yo me le conecté a Julián todos los lunes o martes a las 7:30. Y Cristo nos va a decir, o no nos va a decir, les va a decir a algunos, hipócritas, no los conocí, ir al infierno, donde será el crujir de dientes, el llorar y crujir de dientes. ¿Qué significa? Muchos se van a llevar una sorpresa muy grande, porque Cristo nos dijo, no los conocí. ¿Saben qué está diciendo ahí? Usted leyó mucho la Biblia y eso está bien, y usted habló mucho y predicó y muy bonito, y usted no faltaba a misa cada 8 días, pero Cristo les va a decir, pero no los conocí. Señor, pero ¿cómo así? Si yo hice tantas cosas, sí. En el libro de Salmos capítulo 51, versículo 6, dice, porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pregunta, ¿Cristo los conoce? ¿Y cómo podemos conocer a Cristo y que Él nos conozca a nosotros? Con la intimidad de la oración. Ahí es cuando nosotros entablamos una relación con la persona de Jesucristo. Recuerden que esto no es religión, esto no es fanatismo, esto no es una doctrina que yo me estoy inventando, porque yo siempre invito, siempre invito a las personas, mis queridos amigos. Lo que aprendamos acá, validémoslo cada uno en otro lugar, vamos a la palabra y que lo que estemos aprendiendo acá sea realmente una doctrina sana, una doctrina saludable con base en la palabra de Dios. Miren lo importante, porque Cristo quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros, contigo y conmigo. Y desafortunadamente, muchas personas solamente oran cuando se ven en una situación difícil o cuando están en la clínica. Desafortunadamente, las oraciones más genuinas se hacen en un hospital o en una clínica. Ahí es cuando son las oraciones más genuinas.
La pregunta es, ¿por qué esperar a estar en esos momentos tan difíciles? ¿Por qué no tener una relación con Cristo desde ya? Íntima, personal, orgánica. A eso es los que nos llama Dios, porque muchos, como lo he dicho anteriormente, si yo le preguntara a la gran mayoría de ustedes, ¿quiénes quieren ir al cielo? La gran mayoría me va a decir, Julián, yo. Chicos, si Dios, si Cristo no es tu deleite en la tierra, ¿para qué queremos ir al cielo? ¿Para qué? No tiene sentido. El cielo mismo, Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo mismo es el reino, es el gobierno que vamos a vivir. Pero nosotros podemos tenerlo desde ya, desde esa comunión, desde conocer su carácter en las escrituras, hablarle, llorarle, preguntarle, cuestionarle. Eso es una relación. Bendecirlo, amarlo y empezar a vivir conforme a su palabra. Ahora, Julián, ¿cómo hago eso si es muy difícil? Tranquilo. Por eso, si tú realmente has creído en Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en ti y nunca se va a ir. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas y se iba. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día, Él nos promete que una vez que nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene en nosotros y óigalo bien, jamás se va. Jamás. En la Biblia dice que nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Pero miren qué cosa tan loca. El Espíritu Santo, siendo Dios mismo, habita en nosotros y no se va. Y lo ponemos triste. Siendo el Espíritu Santo Dios mismo, se pone triste por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Y Él aún así no se va de tu vida ni de mi vida. Es un concepto que trasciende cualquier cosa. Siendo Dios mismo, no se va y lo entristecemos, siendo Dios mismo. Y nosotros siendo tan imperfectos, lo entristecemos, pero tenemos la garantía de que nunca se va a ir de tu vida. Qué promesa tan linda, ¿no les parece? Parece una cosa loca. ¿Qué pasaría si a ustedes les dijeran hoy en la tarde, ¿sabías que llega un ángel y se les aparece esta noche a ustedes y les dice, vengo a darte una noticia? Y nosotros asustados, uy, qué emoción, ¿qué es? Eres un ángel de Dios. Y el ángel, sí, soy un ángel de Dios. Uy, qué promesa me tiene. Y que el ángel nos diga, no es una promesa, es un mensaje muy triste que te voy a dar. Y nosotros, ay, pues madre, ¿cuál es el mensaje? Y que ese ángel te diga, a partir de este momento, el Espíritu Santo te va a dejar. Y Dios mismo te va a dejar. ¿Han pensado en eso? Que recibieras esa noticia. Es muy fuerte. Pero tú y yo, si hemos creído en la verdad de la palabra de Dios y de Cristo, nos garantiza que Él nunca se va a ir de nosotros, porque es un sello. Y en el mundo espiritual, aún los demonios ven cuando tú tienes el Espíritu Santo. Pero sí hay personas que me dicen, ay, Julián, es que me da miedo de los demonios. Y yo le digo, ¿tienes a Cristo realmente? ¿Lo has recibido como tu Señor y Salvador? ¿Le has pedido perdón y te has arrepentido? Sí, ok, entonces, ¿por qué te da miedo? Si antes los demonios le temen a Cristo y tú tienes a Cristo, ¿cuál es el problema? Es por una falta de conocimiento. Y rápidamente, en estos 8 minutos, ¿cómo liberarnos de esa trampa de buscar agradar a los demás? Ya aprendimos un poco las 5 consecuencias. Vamos a aprender las 5 formas de liberarnos de esa trampa de buscar agradar a los demás. Bien. Muchas veces buscamos agradar a los demás es por una falta de carácter. Mis queridos amigos, aún la fortaleza de carácter nos la da el Espíritu Santo. Tú puedes leer muchos libros de motivación y tú puedes, lo que hemos hablado anteriormente, tú puedes decir que eres empoderada, que eres una guerrera de Dios, tú puedes decir todo lo que tú quieras. Esas frases de empoderamiento, tú puedes declararlo y todo eso, ¿sí? Pero realmente quien nos habilita es el Espíritu Santo para que cada vez más nos parezcamos. Un proceso se llama el proceso de santificación. Nos vamos pareciendo más a la persona de Jesucristo, porque mis queridos amigos, ese es el fin, parecernos más a la persona de Jesucristo. Y para eso tenemos al Espíritu Santo que nos habilita para hacerlo. Es decir, ese trabajo no lo hacemos solos, tranquilos. Paso número 1, son 5, rápidamente. ¿Cómo liberarnos de las trampas de agradar a los demás? Primer paso es entender que ni siquiera Dios
puede complacer a todo el mundo. Ni siquiera Dios mismo, ni Cristo cuando estuvo en la tierra en forma como ser humano, ni siquiera Cristo pudo complacer a los demás. Mis queridos amigos, no busquemos complacer a los demás bajo ningún motivo. Hay un principio fundamental que debemos tener aquellos que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y saben cuál es? El servir. Pero desafortunadamente muchos hoy en día confunden el servir con ser sirvientes. Te lo repito, el llamado es a servir, no a ser sirvientes. Y muchas veces, muchas veces cuando busco complacer a las demás personas, dejo de servir y nos convertimos en sirvientes. ¡Wow! Número dos, recuerda que no necesitas la aprobación de los demás para ser feliz. Y eso nos lo dice en el libro de Juan. Los invito para que vamos al libro de Juan, el último libro de los cuatro evangelios, capítulo 8 versículo 36. Miren eso tan poderoso lo que dice. Juan capítulo 8 versículo 36. Voy a empezar desde el 34. Y Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Ojo lo que dice. Dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Wow. Cristo te ha liberado para que solo dependas de Él. La única libertad, la única dependencia que trae libertad es la dependencia a Cristo. Nada más. Y Cristo murió en la cruz por ti y por mí para que tú no tengas que estar buscando la aceptación de las demás personas. ¡Wow! Te lo repito. Cristo murió por ti para que incluso tú no tengas que estar buscando la aceptación de los demás. Esto es maravilloso. Cuando yo entiendo la obra de Cristo en la cruz, tiene que traer libertad a nuestra vida, porque Cristo vino para eso, para traernos libertad, para liberarnos de la esclavitud del pecado y en este caso puntual, de buscar, querer agradar a las demás personas. Muchos hoy no logran hacer ciertos trabajos o ciertas actividades por temor al que dirán. Mis queridos amigos, eso es pecado, porque la única opinión que nos debe importar es la de Cristo. Y cuando yo hago la voluntad de Cristo, no importa lo... Mira, hay personas que a veces en cualquier situación me dicen, "Julián, es que yo hice esto y tengo como susto o miedo o no sé si actué bien o mal. No sé las consecuencias de mis actos". Y yo le digo, si delante de Dios tú hiciste lo correcto, men, que se caiga el mundo, que se caiga el mundo. Pero si tú hiciste lo correcto delante de Dios, no tienes por qué temer que pierdas el trabajo, que pierdas los ingresos. Mira, la única voluntad y opinión que debemos buscar y agradar es la de Dios, la de Cristo mismo. Y no te imaginas lo que va a hacer luego el Señor en tu vida, porque Dios, ojo con esto, Dios no deja avergonzado a ninguno de sus hijos. Wow. Y es una esperanza muy bonita. Paso número 3. Ah, esta me encanta. Y ya nos faltan 3 minuticos. Y dice así, recuerda que lo que ahora parece importante es temporal. Ugh. Lo que hoy parece importante, bueno o malo, es temporal. Wow. En el libro de 2 de Corintios, el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente, lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. ¡Wow! Qué lindo. Yo no sé, esto tiene que traer un alivio en nuestra mente y nuestro corazón para iniciar la semana como se debe, porque el querer muchas veces agradar a los demás no nos lleva a tomar decisiones sabias y decisiones valientes. Y recuerde que Dios vomita a los tibios. En otras palabras, ustedes saben cuáles son una de las características que Dios odia en sus hijos.
¿Quieren saberlo? O sea, ¿quieren saberlo? La cobardía. Dios odia la cobardía, mis queridos amigos. Sí. Cuatro, recuerda que solo debes complacer a una persona y es a Jesucristo. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. En la versión de Reina Valera dice, Colosenses 3:23 dicen, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no como para los hombres. ¡Ah! Los invito a que se memoricen este pasaje, Colosenses 3:23. Todo lo que tú hagas, hazlo como para Dios y no como para las demás personas, mis queridos amigos, porque las personas nos van a defraudar. Sí, porque todos somos imperfectos. ¿Qué pasaría? Piensa en esto por un momento. Si todo lo que tú hagas lo haces como para el Señor, muchachos, es un nivel. Hay más excelencia, hay más amor, hay más entrega, porque sé que estoy haciendo las cosas para Él y no para las demás personas. Wow. Y el último, recuerda que un día darás cuenta a Dios de todo. De hecho, Él dice que daremos cuenta aún de toda palabra vana que dijimos. Aún vamos a dar cuenta de cada palabra que hablamos. En el libro de Efesios, ya para finalizar, capítulo 2 versículo 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Y finalizo con esta frase, y dice, el miedo al hombre te hace perder lo que solo la obediencia a Dios puede sostener. Te lo repito, el miedo al hombre te hace perder lo que solo la obediencia a Dios puede sostener. ¡Wow! Así, mis queridos amigos, que los invito para que a partir de hoy seamos muy intencional en buscar agradar a Dios y no buscar agradar a las demás personas porque puedo perder un dinero, porque puedo perder una relación, porque muchas veces nos pueden manipular con eso. No. El llamado de hoy es a ser valientes, a obedecer, a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, a pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos llene de valor, porque la cobardía Dios la odia, y empezar a parecernos más a la imagen de Cristo, para que de esa manera podamos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para tu vida y para mi vida, y empecemos a vivir conforme a su voluntad. Padre, te damos gracias por este pequeño mensaje que nos has permitido, Señor, conocer, entender. Y yo oro, Señor, para que en este inicio de semana en Colombia tú nos des dirección, para que nos ayudes a identificar de qué manera estoy actuando, si tal vez estoy buscando agradar a otras personas por temor, por buscar agradar, y me estoy alejando tal vez de agradarte más a ti, que realmente es la persona más importante en donde yo debo, Señor, buscar la aceptación y obedecerte. Padre, te damos las gracias. Oro por la vida de cada persona que está conectada. Señor, que esta semana sea una semana llena de tus bendiciones, de revelación, para que tú sigas, Señor, transformando nuestra mente y nuestro corazón conforme a tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor. Te bendecimos, te amamos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, les mando un abrazo. Los quiero mucho. Chao.